Y hemos reposado espiritualmente, pero usted dice, pero es que yo no he descansado del viaje del martes, del viaje del miércoles. Así es. Esa es la obra de buscar la verdad. Pero algún día este cuerpo que se cansa ya no se va a cansar. Amén. Solo piensen en ese momento cuando seamos transformados y que esto mortal sea vestido de inmortalidad y que nunca más nos cansemos. Amén. Hasta entonces. Nunca más, digamos, tengamos que ir a dormir. El asunto de que Dios hizo el sol y la luna para que nosotros también podamos tener diferencia de noche y día y podamos descansar. El que ha estudiado la palabra y el Espíritu de profecía sabe que en la vida eterna no habrá qué, no habrá noche, ¿verdad que sí? No habrá dolor. No habrá noche, ya no necesitaremos ese descanso. Oiga, pero Adán y Eva, ¿por qué antes de pecar sí lo necesitaban? Hermanos, son las ventajas y privilegios que tenemos por el hecho de que Cristo se haya hecho carne como nosotros. Amén. De Cristo mismo saldrá un resplandor tan brillante y tan tenue. Si alguien me ayuda a conectar al computador, por favor. Tan brillante, gracias, ese es el problema es aquí. Que nunca más habrá noche, nunca más. Hermanos, y si hoy nos toca sufrir un poco para obtener mucho más beneficio que lo espiritual, gloria a Dios. Gracias a todos ustedes que han venido de cerca y de lejos, porque su presencia aquí nos conforta unos a otros, ¿no es así, hermano? Y sus testimonios y sus palabras, las pláticas que quizá no tienen aquí enfrente, pero tienen uno con otro. Si alguien ayuda, hermanita, no se vaya. Sí, caminando. Gracias. Nos reconforta. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a abrir nuestro corazón a Dios por medio de una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Y santa es tu palabra. Y hemos cantado, eres la infalible voz del Espíritu de Dios. Infalible, que no se equivoca, que no hay razón para dudar, que es nuestra única guía segura. Gracias, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo que inspiró a los hombres del pasado y que ellos escribieron en sus palabras humanas, pero que van impregnadas con el pensamiento divino, venga y abra nuestras mentes, nuestro entendimiento. Ten misericordia de nosotros y que podamos con esta obra del Espíritu Santo poder ser uno en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, continuaremos con el tema de ayer porque surgieron ciertas preguntas en relación a la inspiración de la palabra de Dios. De hecho, realmente ayer solo tuvimos la introducción en el tema que compartimos. Pero es necesario seguir estudiando la palabra de Dios, así que terminaremos un poco con la inspiración de la Biblia, un poquito, y después seguiremos entonces con la inspiración de los escritos del Espíritu de profecía. ¿Está bien? Porque es importante entender eso. Es muy importante. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor. En
la palabra de Dios en Primera de Corintios, Primera de Corintios 14:32. Primera de Corintios 14:32. Si alguien me ayuda a mover aquí los cables, no me vaya a caer cualquier hermano o echarlo abajo de la mesa. Por favor, gracias. Sí, por favor, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Sí, para que a veces caminamos y no vaya a ser que nos caigamos. La palabra de Dios dice en esta mañana: y los espíritus de los profetas, ¿qué dice? ¿Están sujetos a qué? A los profetas. ¿Quiénes fueron los inspirados? Los profetas. Entonces, ¿cómo distinguir la inspiración de la imaginación humana? Muy sencillo. Una vez que el hombre, ¿se acuerdan los hermanos que pasaron ayer? Una vez que el hombre es inspirado, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le visita en la mente del hombre. Bueno, no solamente lo hizo con Daniel, lo hizo con todos los escritores de la Biblia. Amén. Y entonces vamos a poner el ejemplo de Daniel y de Apocalipsis. ¿Quién escribió el libro de Daniel? Daniel. ¿Y quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Ambos deben estar ¿qué? Sujetos. ¿No lo dice aquí? Otra vez más. Verso 32, Primera de Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas, ¿qué dice allí? ¿Están qué? Sujetos a los profetas. ¿Qué significa estar sujeto? A ver, cuando está el esposo y la esposa, ¿qué dice? Que las esposas sujétense a quién. ¿Y qué quiere decir eso? Oye, hazme de comer. Tú te cagaste conmigo, pero no te voy a hacer de comer. Vete ahí a la esquina. Creo que bonita esposa sujeta, ¿verdad que sí? ¿Está sujeta o no? Y así podemos dar ejemplos. Y hermanos, aquí la Biblia nos habla de una palabra que a veces no nos gusta. Estamos haciendo un tema, porque ahorita vamos a hablar, entonces, ¿qué somos los predicadores? ¿Somos inspirados o somos iluminados? Los predicadores no somos inspirados, somos iluminados, porque nos vamos a la inspiración. Todo el que estudia la palabra de Dios es iluminado, no es inspirado. La inspiración viene directa a santos hombres de Dios que le dijeron. La iluminación es cuando tú vas a la Escritura y lees todo lo inspirado y tu mente se abre. Esa es la iluminación. Y debemos aprender esto para evitar vientos y vientos y vientos de doctrina. Miren, la sierva del Señor, vamos a entrar a eso más adelante. Ella fue una mujer que cursó hasta el tercer año, corríjame si me equivoco, si es así, ¿verdad? Tercer año del primario. Pero cuando el Espíritu viene sobre un profeta, ¿quién era Pedro por cierto? Pedro era un pescador. Y los del Sanedrín tenían una educación bárbara, grande. Lo que les quiero decir es que la inspiración es mayor a la educación. Amén. La inspiración es mayor a la educación. Aquí se puede parar a alguien que estudió
licenciatura, teología, maestría, doctorado, 1, 2, 3, 4, 5 doctorados, y le pueden decir, el doctor por la verdad. ¿Y eso qué? Si su educación no se sujeta a la inspiración. ¿Eso qué? Aquí se puede parar que he estado en sostén propio ya 5 años, 6 años, pero les traigo una nueva luz. Y todos nos gusta la nueva luz, ¿sí o no? Porque la nueva luz es el desarrollo de la luz ya dada. Es más, vamos. Algo está pasando aquí. Hablando de luz, se va y se viene. Pero ¿cómo le vamos a hacer para identificar? Aquí está la clave. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No contradice. Que alguien venga y te diga algo que no está en la Biblia o que contradice ya la Biblia o el espíritu de profecía. Por ejemplo, esta señora que se ha levantado aquí en México, que salió de usted propio, que dice, ya escribí un libro de los 7 pilares, pero no es necesario el bautismo. Y no solamente ella, otro más andaba enseñando eso de manera implícita. Oiga, si la inspiración dice que creyera y fuera bautizado. No, pero es que lo más importante es el cambio de corazón, ya no te bautices. Claro que es importante, pero es importante todo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón, y la Biblia dice también, el que creyera y fuera bautizado, amén, será salvo. Y cuando una exposición de la palabra de Dios contradice un elemento de la misma palabra de Dios y no se sujeta a la misma palabra de Dios, no es iluminación del cielo la que tiene ese predicador. ¿Qué es entonces? Es enseñanza. Lo que dice la Escritura son espíritus de demonios. Porque el diablo también cree, ¿sí o no cree? Se sabe, a ver, pregunto, ¿el enemigo se sabe las palabras inspiradas de la Biblia? ¿Se las sabe? Claro que sí. Aviéntate, mira, porque sus ángeles van a mandar que te oiga, es que me está citando la inspiración y por eso le voy a creer al diablo, porque me está citando la inspiración. Miren, hermano, estamos en una guerra espiritual y tenemos que entenderla. Yo les pido de favor, hermanos, les dije hace un año en mi conferencia, en lo personal, les dije, hermanos, estoy harto, estoy viendo. Nuestros concilios y nuestras reuniones deben ser para planear la obra. Amén. Para profundizarnos en la Escritura. Pero cuando amamos más a la persona que está dando el viento de doctrina que a la palabra de Dios, entonces nuestro corazón se divide. Y en lugar de querer hacer, vamos a hablar humanamente, recuerden que el lenguaje humano es imperfecto. En lugar de querer hacer nosotros justicia a la palabra de Dios, queremos hacer justicia al hombre. Hermanos, la Biblia es clara. El espíritu de los profetas está sujeto, amén, ¿a qué? A los profetas. Entonces, si alguien dice, no, que sí es necesario el cambio de corazón, pero no el bautismo, o no tan necesario, óigame, si te está contradiciendo la palabra profética más segura, ¿qué dice la Biblia? No le creáis. Más la palabra de Dios dice, si alguien viene causando división, exhórtele 1 y 2 veces y ya, rechácelo. Así dice la inspiración. ¿Amén? Así dice. Pero hay otro que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y tú mismo habla con él. Si no te oye, lleva 2 o 3 testigos. Y si no te oye, ve y dilo a la iglesia.
Oiga, la inspiración dice que si alguien peca contra mí, yo tengo que tomar 3 pasos. Pero la inspiración dice que si alguien viene causando división en contra de la inspiración, una y 2 veces y listo. Oiga, pero qué malos son, oiga, cuando alguien dice que qué malos son, está poniendo el sentimentalismo en lugar de la inspiración. La razón. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa. Porque a veces decimos, es que no se hace justicia, es que es, hermano, más allá de mi razonamiento humano, está la inspiración de la palabra de Dios. Tenemos que ser un pueblo entendido y decir, porque vendrán zarandeos, estamos en el zarandeo y vienen más zarandeos. Pero si comprendemos por la ayuda del Espíritu Santo lo que dice su palabra, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Esperamos seguir reuniéndonos en congresos locales, estatales, de zona, concilios, no para dudar de la inspiración. Oiga, pero yo tengo una duda. Bueno, es muy diferente tener una duda de lo que dice la inspiración a que una vez siendo aclarada la duda diga, no, pero eso dice la Biblia, pero yo creo así. ¿Han escuchado esas frases? ¿Las han escuchado? Y la cita que leíamos ayer es que es una señal de los últimos tiempos. Dudar de la inspiración de la palabra de Dios. Es una señal de los últimos tiempos. El verso que leíamos ayer en 1 de Pedro decía, 2:19, decía, o 1:19, recuerdo que me corrigieron frases, decía, porque la profecía no fue traída por interpretación humana. Oiga, que yo pienso, hermano, que ahora ya, y empieza un viento de doctrina. Y tanto viento de doctrina que dice la palabra de Dios, no seáis movidos fácilmente por vientos de doctrina, como las nubes también, de aquí para allá. Oiga, el que se mueve así, de vientos de doctrina, de aquí para allá, es porque tiene un poquito de estudio, estudia muy poco la palabra de Dios, dedica quizá a la semana unos 10-20 minutos a estudiar la palabra de Dios. Pero el que está constantemente estudiando la palabra de Dios, el espíritu de los profetas, el espíritu de Moisés, el espíritu de Daniel y el espíritu de los otros escritores, que es el Espíritu Santo que los inspiró, no se contradice, se sujeta uno al otro. ¿O está dividido el Espíritu Santo? ¿Escucharon el tema del hermano Juan Pablo? ¿Está dividido el Espíritu Santo? No está dividido. Ahora, en la ciudad de Battle Creek, en Michigan, en el colegio, y hermanos que tienen un instituto de enseñanza, con todo amor, con todo cariño, como hermanos en Cristo, hermanos en Cristo. Pero tristemente, en la historia nos dice que es en los institutos de enseñanza. Bueno, primero, alegremente, es en los institutos de enseñanza es donde la inspiración se debe pasar a la siguiente generación. Amén. Pero es en los institutos de enseñanza, el R. de Juan hablando los jesuitas dice, que formaron colegios para que la fe de los padres protestantes, de los hijos, ¿verdad?, que tenían los padres protestantes, cuando llegaran a las escuelas jesuitas, su fe minara.
¿Lo han leído? ¿No lo han leído lo que dice el Espíritu, pero sí? Dice que los jesuitas formaron conflicto a los hijos. Sí, a ver, hermanos, ¿lo hemos leído o no lo hemos leído? Sí, ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo interesante. ¿Por qué nosotros decimos que la educación pública, la educación en escuelas católicas no? Es muy sencillo. Porque cuando tu hijo llega allí, se empiezan a enseñar doctrinas, filosofías que minan la fe del niño, del joven, del estudiante en la inspiración de la palabra de Dios. Esa es la treta del diablo. Eso es. Y usted después dice, es que mi hijo se enfrió. Sí, se enfrió. ¿Y qué es enfriarse? Que ya no cree en la inspiración. Eso es el enfriamiento, ¿sí o no? Oye, ¿y qué hago? Ore. No, claro, vamos a orar por él. Todos tenemos que orar. Pero el culpable fuimos nosotros, que lo pusimos no bajo la inspiración, sino bajo la educación de los jesuitas. ¿Y usted cree que los jesuitas son hijos de Dios? No, son hijos del diablo. Es que usted habla muy fuerte. Jesús le dijo en el tiempo de los judíos, cuando los judíos le dijeron, es que nosotros somos hijos de Abraham, ¿quién sabe tú quién sea tu padre? Y si usted me quiere matar, dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y estamos repitiendo la experiencia. ¿Por qué hablo de los colegios y de la educación? Porque en el colegio, salud, hermana niña, en el colegio de Battle Creek, lean lo que dice que estaba sucediendo. ¿Se puede ver? Dice, tanto en el tabernáculo, es decir, en la iglesia central adventista, en el tiempo de los pioneros, en Battle Creek, como en el colegio, se ha enseñado el tema de ¿qué? De la inspiración. ¿Qué se debe enseñar en los colegios, hermanos? Tema de la inspiración de la palabra de Dios. Y hombres finitos se han sentido llamados a decir que algunas cosas de la Escritura fueron inspiradas y otras no. Eso se llama la infiltración en los colegios de enseñanza. ¿Qué estaban enseñando? Que una parte de la Escritura fue inspirada y otra no. ¿En dónde? En un colegio adventista. Se demostró que el Señor no inspiró los artículos sobre la inspiración publicados en la Review. ¿Hasta dónde lo habían publicado también, hermanos? En la Review and Herald. ¿Por qué se llama Review and Herald? Porque cuando usted va a la historia adventista, gracias hermano, gracias, muy amable. No, nada más así con la punta. ¿Dónde está la punta? Ok, gracias. Gracias, hermano Alfredo. El objetivo de la review era hacer una review, una revisión de la historia pasada para dársela a la siguiente generación y seguir proclamando. Herald, en Herald es proclamar el mensaje del sábado y del tercer año. Por eso se llama Review and Herald. Bueno, pues en la review también habían escrito sobre la inspiración. Y mire lo que dice. Dice, se hace referencia aquí, en la revista adventista, a una serie de artículos cuyo autor sostenía, ¿qué dice aquí? Que hay diferentes grados de inspiración. Él decía, mira, lo que escribió Dios con su mano. A ver, ¿qué escribió Dios con su mano? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dice, eso es súper, ultra, últimamente, o lo más inspirado. Eso. Pero lo que Dios, por ejemplo, le dijo
vino palabra de mí, dijo Ezequiel, vino palabra de Jehová a mí, por ejemplo, dicen los profetas, ¿verdad? Eso ya no es tan inspirado, porque eso ya como que el profeta lo está escribiendo por sí mismo. Pero cuando dice Pablo, dice, pero yo lo digo de mí mismo. No, eso ya es tercer grado de inspiración. No, eso ya no. Y hubo un momento que se enseñó en la iglesia, en el colegio, grados de inspiración. Y hermanos, de allí estamos saliendo, porque en el AR está, aunque ellos dicen que no, pero el hecho de tener ahí adentro conservadores, liberales, centristas, teología evangélica, es que creen en grados de inspiración. Yo creo que la Biblia es inspirada así, yo creo que es inspirada acá, yo creo que es inspirada así. El hecho de que muchos adventistas digan, no, es que el sábado vamos a ponernos un chor y nos vamos a ir a nadar al río. ¿Por qué? No, que el sábado es para gozo. Están malinterpretando la inspiración. Y otros dicen, no, nosotros vamos a consagrarnos el sábado es para llevar a tu Dios. Y hay muchos puntos de vista de cómo se interpreta la inspiración. ¿Y qué dice la hermana Juan? Yo tomo la Biblia tal como es. No hagas en él obra alguna de lo que tú haces en 6 días. El sábado no se hace. Grado de inspiración. Escuchen bien, esa doctrina de grados de inspiración está minando la fe en la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí, dice, aquí está donde en esa reunión general de ese tiempo se estaba enseñando el grado de inspiración. Dice, ni aprobó su presentación, ni aprueba, debe ser aquí, su presentación. ¿Ante quién? ¿Ante quién, hermanos? Ante nuestros jóvenes del colegio. ¿Saben que la hermana Juan, y junto con su esposo, cómo tenían un gran aprecio por los jóvenes? Tanto así que su esposo empezó a escribir una revista que se llama El Instructor Juvenil. ¿Cómo ellos apreciaban? Porque ellos tenían 2 hijos. Uno era bueno y otro era malo. Bueno, Willy y White. Tuvieron 4, 2 se murieron. 2 se murieron niñitos. Les quedaron 2. De esos, el mayor era Edson White, que dijo, yo me voy al mundo, ya me cansé de ser adventista, y se fue al mundo, se fue a Chicago y vivió en el mundo. Y la sierva del Señor tuvo su oveja negra, si podemos decir así. ¿Y cuánto? Hermanas, estamos en este mundo, los profetas son humanos, solo que son visitados por el Espíritu Santo, ¿vale? Pues son humanos. Y ahorita voy a hablar más adelante de la palabra infalible. Y el más grande dijo, yo no quiero saber de la inspiración, y se fue. Y el que se quedó con ella fue William White. Y por eso ellos escribieron tanto acerca de los jóvenes. Hay mucho material. Y les preocupaba que los grados de inspiración se pusieran ante los jóvenes. Cuando los hombres se atreven a criticar la palabra de Dios, se aventuran en un terreno sagrado y santo. Y sería mejor que temieran y temblaran y ocultaran su sabiduría como necedad. Dios no ha puesto a nadie para que pronuncie el juicio sobre su palabra, eligiendo algunas cosas como inspiradas y desacreditando otras como no inspiradas. Los testimonios han sido tratados de la misma forma, pero Dios no está en eso. ¿Qué está diciendo? Miren, así como están tratando la Biblia, están tratando mis escritos. Dice, algunos de mis escritos son inspirados y otros no. Dice, pero vamos aquí con el asunto de la Biblia. ¿Qué dice aquí? Es mejor que ocultaran, temieran, temblaran, ocultaran su sabiduría. ¿Cómo qué? Como necedad. Y hermanos, a veces los concilios son para tratar necedad, hablando de vientos de doctrina, eso me refiero específicamente. Para tratar necedad de alguien que ha pisoteado la inspiración y que quiere que nosotros aceptemos como nueva luz la imaginación.
Los futuristas, por ejemplo, dicen, no, es que hay persecución de 3 años y medio. Muéstrame la inspiración, muéstrame en la Biblia, en la inspiración, muéstrame en los escritos de la hermana White, que también son inspirados, muéstramelo. No, pero yo digo, pero el doctor dice, pero el que sale en el canal, fulano tal dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Oiga, que las trompetas que están en el futuro, que no sé qué, vete a la inspiración a ver si se sujeta a la inspiración con la inspiración. No, pues no. Todos esos están hablando de cosas que no están inspiradas y, como dice allí, es mejor que temblaran, temieran y ocultaran su sabiduría como necedad. Pero ¿saben qué? Hoy mismo se está llevando a cabo un congreso de Daniel 12 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el nombre de verdad presente y diciendo el principio falso de que en la profecía es día por día literal. Dice, nosotros creemos en día por año, pero también día por día literal. Y están resaltando un error y una necedad como una inspiración. Hermanos, queda claro entonces el asunto de que en la Biblia no hay grados de inspiración. No hay grados de inspiración. Toda la palabra de Dios es inspirada, útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para enseñar la justicia, para hacer al hombre perfecto. Amén. Cuando nos aproximemos a la palabra de Dios y la hablamos, no digamos, yo sé mucho. Cada día que nos aproximemos a la palabra de Dios y la hablamos, Señor, en este momento mi mente empieza a estar en contacto con tu mente a través de palabras humanas. Quita los zapatos de tus pies porque el lugar que pisas es tu cabeza. Amén. Híncate por lo menos. Por lo menos. No nos hincamos como un fariseo. Nos hincamos como alguien que entiende que en mí no hay dignidad, ni tengo por mí mismo méritos para entrar en contacto con el pensamiento divino a través de la palabra de Dios. Bien, hermanos, y no solamente estamos hablando de vientos de doctrina dentro del adventismo. Ayer ustedes vieron, ¿verdad?, que el mundo evangélico cree en la inspiración a través de la teoría del dictado. Porque ellos no creen que Dios nos dio libre albedrío, y ellos creen en algo que se llama predestinación, donde Dios no te respeta el libre albedrío. Así que vete, profeta, escribe, etc. Pero si ellos creyeran en la inspiración, ¿por qué entonces dicen que el Antiguo Testamento está ¿qué? Abolido? Óigame, la mayoría del mundo evangélico da la inspiración del Antiguo Testamento por terminada. Oiga, entonces la misma inspiración le va a ir diciendo que está terminado y que no. ¿Me explico? La misma inspiración le va a ir diciendo que está terminado y que no. Voy a hablar de la Biblia Católica. La Biblia Católica tiene ¿cuántos libros más que la Biblia protestante? ¿Cuántos? Judí, Macabeos, ayúdenme, Baruch, Sabiduría, Tobías, Daniel. Tiene ahí Daniel 13, tiene, 14. Tiene hasta el 14 donde dice que los jóvenes sí participaron de la comida del rey. Y bueno, tiene 7 libros más. Macabeos creo que primera y segunda. Judí. Tiene otra carta más.
Y todavía hay hermanos que dicen que es la misma Biblia y que está más clarita. Bueno, usted dirá, si es cierto, en El Salvador está más claro. En uno de los viajes, tantos viajes que el Señor me ha permitido hacer, nos encontramos una señora y entramos a su negocio de otro hermano. Nos empezó, dice, alguien me dijo, el día que lees la Biblia católica no vas a hacer la misma, vas a dejar de adorar imágenes y todo eso. Dice, y yo decía, aquí vemos 4 familias estudiando la Biblia, no tenemos templo y dice, ya dejamos de ser católicos. Oiga, Martín Lutero estudió en una Biblia católica esa Biblia católica tenía 5,000 errores. Entonces, ¿cómo es? Miren, hermanos, Dios es grande y misericordioso. Pero una vez que al hombre le ha llegado la luz, ese mismo Martín Lutero que estudió en la Biblia católica dijo, no, esa tiene muchos errores, yo voy a hacer mi propia Biblia. Amén. Una vez que nos ha llegado la luz, ya no es para estar exaltando la mezcla del error con la verdad. En otras palabras, inspiración con tradición humana. Ya no. Por eso Él hizo su Nuevo Testamento primero y después su Antiguo Testamento. Y lo dio al pueblo. Amén. Hermanos, es que hoy hay tantas versiones de la Biblia y tú dices, es que todas son iguales. No, mira, hay algo que se llama paráfrasis. ¿Qué es eso? Es cuando alguien agarra y dice, esta es la inspiración. Bueno, pues yo lo voy a hacer con mis palabras como a mí se me antoja. Total, de que dice Santa Biblia. Hermanos, paráfrasis no es inspiración. ¿Cuál es eso? Por ejemplo, la NBI, la Biblia del lenguaje actual, la Biblia de Dios habló. Es que la entiendes mejor porque está en un lenguaje tuyo, pero ya no está con el lenguaje de la inspiración. ¿Me explico? Hermanos, estamos en una guerra tremenda en esto. Tengan cuidado, incluso con los libros del Espíritu y Profecía, que dicen el lenguaje actual, porque incluso le han metido el lenguaje inclusivo del LGBT. ¿Qué cosa estamos viviendo? Gracias, hermano. Y dije que iba a hablar de la Biblia católica. Así es que aquí es que se muere. Sí, se suspende, hermano. Gracias. Se suspende y deja de predicar. Gracias. Ahora, los 7 libros que tiene la Biblia católica no son inspirados. Ahora que entendemos, no son inspirados. Por lo tanto, nosotros no tenemos el derecho de decir que es la misma Biblia que nosotros, que es igual. Dios nos levantó para hacer luz, no para acrecentar la ignorancia de la humanidad. No para dar que fue bonito, yo también tengo, y es la misma Biblia. No. Lo que tú estás diciendo es que los errores que hay en toda la Biblia católica, exactamente los 7 libros, lo que tú estás diciendo que cuando dices, es que es la misma Biblia, tú estás diciendo esos errores que están allí, que un señor estaba enfermo y que alguien sacó un hígado de un pez y que se lo pasó arriba, y hermano, hechicería en otras palabras, que se sanó. Tú estás diciendo que eso es inspirado por el Espíritu Santo. Estás diciendo que la hechicería es inspirada. Vas a estar diciendo que todas las Biblias son iguales. Hermano, me pongo a pensar las palabras de la sierva del Señor cuando dijo que la apostasía iba a ser terrible. Libros de nueva orientación. ¿Qué significa libros de nueva orientación? Libros que iban a meter cosas en contra de la inspiración, iban a ser colocados enfrente del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, en lugar de escuchar el poder de la inspiración, iba a escuchar el engaño de teorías satánicas. No digan que todas las Biblias son iguales. Si usted dice que usted tiene libertad de decirlo, eso sí, tiene libertad de decirlo. Pero hablando como exhortación, al decir que todas las Biblias son iguales, usted está diciendo
estos libros católicos que están en la Biblia y otras añadiduras que le hicieron allí son inspiradas por Dios. Wow. En otras palabras, ¿saben qué es lo que está diciendo? Esos libros católicos que están allí, que no inspiró el Espíritu Santo, y si no fue el Espíritu Santo, ¿qué fue? El diablo, así de sencillo. Usted está diciendo que esos libros inspirados por el diablo son de Dios. Muchos agarraban el folleto de escuela sabática, algo así, y dicen, ay, es que este folleto de escuela sabática, y lo tomaban como ¿qué? Como inspiración. Y ahora, hermanos, ¿cuál es el objetivo de la escuela sabática? El objetivo de la escuela sabática es que todos los que leyeran el folleto fueran a la inspiración. No que el folleto fuera inspiración, sino que los dirigiera a la inspiración. ¿Me explico? A los 7 pilares distintivos que están en la palabra de Dios. Pero muchos decían, mira hermano, le voy a decir algo, el adventista no lee la Biblia, lee la escuela sabática. Y hace rato, ayer, se dijo, aquí está la escuela sabática de los pioneros. Y cuando usted va a la escuela sabática de los pioneros, lo llevaban a la Biblia. ¿Quién puso los 7 libros en la Biblia católica? En el Concilio de Trento, los jesuitas dijeron, ya Martín Lutero dijo que la Biblia católica está mal. Nos echó por abajo todas las tradiciones, todas las fiestas, la fiesta de todos los santos y todo eso. Ustedes saben que ese día fue la Reforma Protestante de 1517. ¿Y ahora qué hacemos? Y estos malvados, hijos del diablo, han engañado a la humanidad entera. Y dijeron, bueno, pues vamos a traer estos libros y los vamos a poner dentro de la Biblia y les vamos a decir a la humanidad entera que son inspirados. Y así han mantenido a la humanidad entera esas fiestas patronales que se hacen en tu pueblo, y esos católicos que han demostrado catolicismo con hechicería, con chamanismo y con todo eso, es porque agarran de esos libros no inspirados. ¿Y para qué Dios levantó el pueblo adventista? ¿Para qué lo levantó? ¿Para qué lo levantó? Para predicar el mensaje de para esperanza. dar un mensaje. Salte allí, pueblo mío. No es para, eso está bien, toléralo. No, para eso no lo levantó, hermanitos. Y si ustedes creen que Dios nos levantó para hacer como dicen en inglés, nice people, buena persona nada más. No, hermanos. Ahora bien, hay Biblias que traen comentarios abajo. Usted va a donde venden Biblias. Un servidor acaba de ir hace unos cuantos meses allá donde venden Biblias, Sociedades Bíblicas de México, y por cierto les digo, no hay ya muchas Biblias, y me estaba diciendo que tienen problemas porque la mayoría de las Biblias se imprimen en China y en Corea. Dice, y ya hay problemas de papel, dice, hay problemas de papel, y se está pensando que las Biblias sean electrónicas, nada más me dijo el encargado de Sociedades Bíblicas. ¿Hablé con él? Está pensando que sean electrónicas porque el papel es muy caro. Ya muchos hermanos tienen su Biblia en el celular, están pensando ellos, ya no es que no sea negocio, es que ya los hermanos no están comprando Biblia. Y tú encuentras allí cada tipo de versión. Me acerqué con uno de ellos y le dije, ¿por qué venden versiones católicas? Se supone que ustedes son bíblicas. Son cristianos. Sí, yo también hablé con ellos porque tenía un Nuevo Testamento, dice, para mi primera comunión. Digo, ¿qué es eso? Tenemos que levantar la voz. El adventista está aquí para ser mirado mal por todos,
por decir la verdad inspirada. Es como Cristo. Cristo estuvo aquí para que todos lo vieran, porque agarraba, escucha bien, la palabra inspirada, le quitaba todos los errores de imaginación humana y la presentaba. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, hermanos. Permítame, hermanito, porque el tiempo se me va. Aunque los cielos se desplomen, ¿no es así? Pero a veces cuando se van a desplomar los cielos, no, es que no queremos que se desplomen. Oiga, si la inspiración dice también, aunque los cielos se desplomen, no, es que no queremos que se desplomen. Y entonces, si no queremos que se desplomen, tengo media hora para terminar, pero es necesario. Y es muy poquito media hora para hablar de la inspiración de los escritos de Romano. En 1957 este libro salió. Y llegaron los evangélicos y al punto fueron con los adventistas. En otras palabras, se le dijeron: ¿creen ustedes que su profeta que tienen es inspirada o no inspirada? Así, al punto, al grano. Si nos dicen que es inspirada, ustedes serán una secta. Pero si nos dicen que fue lo que no queremos escuchar que fue inspirada, nada más eso. Ese es el trasfondo de Jesús. Ayer platicaba con unos hermanos que vienen aquí por primera vez y han salido de fuera. Les damos la bienvenida, ¿no? Y les platicaba esta historia del 57. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que toda secta tiene un líder carismático. Y ese líder carismático se separa de la Biblia, de la inspiración, en otras palabras, según ellos. Y empieza a traer gente sobre sí y niega lo que dice la inspiración. Dice, y queremos ver si ustedes creen que Elena de White fue inspirada o no fue inspirada, en pocas palabras. Y entonces, ¿cómo creen que se vieron los líderes adventistas? ¿Era problema para ellos decir que era inspirada o no era inspirada? ¿Era problema? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, hermanos, ¿era problema o no era problema? Hermanos, si me ayudan porque acá tengo prendido y ahí no. Por favor. Hoy es día santo del Señor, amén, hermanos. Amén. Desde ayer. Desde ayer que se ocultó el sol. Y ese fue el problema. ¿Cuál es el papel de los escritos de Elena White en el Evangelio? Este fue el problema que causó la división, todo. ¿Usted tiene libros de Elena White en su casa? Pregunta, ¿los toma conspirados o no? Bueno, apliquemos lo que dice la Escritura. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Se sujeta ella a las verdades inspiradas de la Escritura? ¿Sí o no? Sí. Porque todo profeta hay que dice, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus y sus libros. Moisés habló del santuario. Pablo habló del santuario en Hebreos 8:9. ¿Sí? La sierva del Señor habla del santuario. Y así nos vamos con el sábado, así nos vamos con la ley de Dios, así nos vamos con el Cordero de Dios que está en el santuario. Y se sujeta. Entonces, los primeros adventistas, en base a la Biblia, llegaron a un entendimiento. Elena de White es inspirada. Amén. Es inspirada. Pero
Cuando le llegan los evangélicos y dicen aquí los escritos de Elena de White, consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia, es decir, inspirados. La sitúan ustedes en la clase de la profética junto como los hombres de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Es decir, ellos fueron inspirados, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Elena de White fue inspirada? ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? ¿Se hace de la creencia de estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Y miren lo que le dijeron. Independientemente de cuál sea la intención de esta pregunta, como se desarrolla más plenamente con posteridad en este capítulo, debiéramos observar que no consideramos los escritos de Elena de White como una adición al canon sagrado de la Biblia. ¿Qué está diciendo? Que no son inspirados. Esa es la razón por la cual nosotros nos hemos separado de la organización adventista. ¿Queda claro, hermano? Ay, es que es sábado y no hay un grupo. Usted no ve aquí. ¿A dónde voy? Me meto al aire. Es que me trae recuerdos bonitos. Hermano, ¿hasta cuándo va a haber un grupo definido? ¿Hasta cuándo va a haber un grupo celoso de la verdad? ¿No creen que Dios se cansa ya? Sí, Dios se cansa. Y digo, estoy cansado de vuestro sacrificio, estoy cansado. Le digo al pueblo de Dios. Hermano Rosalba, enough is enough. Hermano Rosalba habla inglés. Hizo su estudio allá en Estados Unidos. Suficiente, suficiente. No, dijo no. Que no pensamos que sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia, sino de aplicación particular para la iglesia adventista del séptimo día. Es como si alguien dijera, bueno, es que Daniel, Isaías, Jeremías no son de aplicación a los gentiles, nada más son de aplicación a los judíos. ¿Saben quién piensa así? El mundo evangélico. ¿El sábado fue para quién? ¿Te das cuenta? Es lo mismo, es el mismo pensamiento evangélico. No, es que los libros del hermano Juan no son para los gentiles, son para los judíos adventistas. ¿Entiendes? Es el mismo pensamiento. Verso 3, perdón, esto no es Biblia. Que no los consideramos, no lo pensamos, no lo consideramos. Oiga, hermano, esto es una guerra contra la inspiración. Que no los consideramos en el mismo sentido, están aquí, que las Sagradas Escrituras, que se yerguen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser juzgados. Inspiración para abajo. Por eso aquí usted dirá, bueno, hay algunos que dicen, no, es que ya por Elena de White o Biblia Elena de White, ya estoy cansado. Algunos han dicho eso. El resultado es que en su cabeza, si usted ha pensado, ha dicho eso, en su cabeza usted no entiende. Y disculpe que diga así tan claro, no entiende que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y ella dijo, o mis escritos vienen de Dios o vienen del diablo. Pruébese. A ver, ¿vienen del diablo los escritos de la hermana? Dicen que no hay que guardar el sábado. Dicen que nuestro cuerpo hay que tratarlo como lo trata el mundo. Dice así, o mis escritos vienen de Dios, dice ella, o vienen del diablo. Pruébese. Y lo dijeron en 1957. Nosotros lo único, alguien trajo un conflicto de los libros o algo así. A mí se me olvidó traerlo, lo dejé en casa, lo tenía ahí con otros libros.
Un libro del hermano Juan, que trae en el público. Gracias. Aquí está, el Camino a Cristo. Este libro que ustedes ven aquí, es el que causó toda la división. Porque un adventista se lo llevó a un evangélico y le dijo: aquí está, yo lo escuché usted predicando sobre justificación por la fe, se lo traigo porque es lo mismo. Y cuando él agarró y lo leyó, dice: detesto este libro, esto no es justificación por la fe, aquí habla de la obediencia y ya somos libres. Y entonces, ¿cómo está eso? No, vamos a empezar el diálogo. Y por eso vino el diálogo, les pregunta sobre la doctrina, y aquí se bajó la inspiración de este libro, vino para abajo. ¿Y saben qué les dijeron nada más ahí? Dice: tenemos en alta estima los escritos de Elena White. Nada más en alta estima. ¿Qué es alta estima? Es lo mismo decir alta estima que inspirados. No, ¿verdad, hermano Laura? No es lo mismo. No es lo mismo. Y esa es nuestra diferencia. Por eso no estamos y no estaremos unidos con aquellos que detestan tanto la inspiración de la Biblia como del Espíritu de Dios. O con aquellos que dicen: sí, creo en la inspiración tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, pero, y sacan su imaginación. El trasfondo de todo el zarandeo es esto: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el trasfondo de todo el zarandeo. Miren, hermanos, y aquí tenemos a la hermana Rosalba. ¿Verdad que los evangélicos creen, hermana, que hay todavía profeta? Ellos creen que a ver quién profetiza todo eso. Entonces, ¿por qué estos evangélicos nos vinieron a echar para abajo nuestra profeta? Si ellos creen que también hay profeta. Ellos a veces me dicen: hermano, le encargo a esta persona, es evangélica, por favor, denle un consejo. Y una vez me encargó una persona, estuve chateando con ella y me dice: no, es que el profeta se paró y me dijo que yo iba a hacer esto y esto. Si ellos creen que hay profecía hoy y creen que Dios les habló, porque ellos dicen: es que Dios me habló, ¿verdad que sí? Dios me mostró en un sueño, Dios me hizo esto. Oiga, ¿por qué los adventistas, si voy a usar una palabra muy mexicana, se achicopalaron, ¿verdad? Se hicieron chiquititos cuando aquellos que creen que ellos tienen profeta, a ver, su profeta, ¿qué hubieran dicho los adventistas? Claro que creemos que tenemos profeta. Pero estos no eran adventistas, ya eran infiltrados. Eso es lo que pasó en el 55. Y desde allí, hermanos, desde allí ha venido esta división. Y estamos diciendo esto porque algunos hermanos quieren trabajar, y esto se llama ecumenismo. Y repito, quizá usted no lo sabe, pero estamos siendo claros. Estamos siendo claros porque queremos seguir trabajando juntos. Amén. ¿No es así, hermano? Porque algunos hermanos quieren trabajar con gente de la organización. ¿Qué dice eso? Me mandaron un video que el plan de la conferencia general es repartir no sé cuántos millones de conflictos a los hijos. Me dijeron: ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿qué van a repartir ellos? Lo inspirado. ¿Pero cuál es su creencia? Que lo inspirado que voy a repartir no es inspirado. Miren, Dios es Dios, y siempre la mente humana se va a sorprender por lo que Dios hace. Es tan sencillo. Nabucodonosor era profeta. Nabucodonosor, entonces ¿por qué tuvo el sueño? Y era un pagano. Un pagano. Y tuvo el sueño de la estatua de Nabucodonosor, que decimos nosotros. ¿Él era profeta? No, no. Señor pagano. Un rey, por cierto. Tú eres
tenía una filosofía pagana para que su verdad fuese publicada y creída. Ahora, él no interpretó, él nada más tuvo el sueño, pero después dijo, se me olvidó, y llamó a gente pagana, falsos profetas, para que le ayudara a entender la ¿qué? La revelación. Lo inspirado. Lo que les quiero decir al punto, hermanos, es de que la gran controversia Dios puede usar a quien Él quiera, aunque no crea lo que le revela. O, bueno, no le revela porque Él no es profeta, Dios nada más revela a los profetas, le dio un sueño, pero se le olvidó. Y Él llamó a sus falsos profetas, dijeron, no podemos revelarte el sueño. Y vino el verdadero profeta y le reveló el sueño. Amén. Así como Dios dice, bueno, voy a usar a Nabucodonosor, puede usar a una organización que lo niega para que se niegue ese libro y después la cosecha se una al verdadero mensaje. Así es. La teología de la organización es calvinista. La teología nuestra es a la ley y al testimonio. Amén. Amén. Arminiana, si podemos decirle así. Porque aquí se viene hermano. No ha hablado de Elena Juan. Pero mi deber es exhortar a los hermanos. Si vamos a seguir trabajando bajo estas bases bíblicas. Amén. Hermanos que están en diferentes lugares. Chile, República Dominicana, Centroamérica, Sudamérica. ¿Saben ustedes? Tengo entendido que hay un misionero de usted propio ahorita aquí de México, en Europa. No sé si ya llegó. Está en Irlanda. Me dio mucha alegría saber que hay un misionero ya en Europa. Se fue. ¿No nos da alegría eso, hermanos? Que Dios use los instrumentos humanos. Jóvenes, saquen su pasaporte. Denle toda su vida a Dios. Vayan. Ustedes todavía no se cansan como nosotros. Necesitamos ir a dar el mensaje. Ir a dar el mensaje. Entonces, la sierva del Señor dice, lo mismo que le han hecho a la Biblia, le han hecho a qué? A mis, ¿qué? Escritos. ¿Saben qué decía? ¿Saben qué decía? A ver, permítanme. Aquí están los que quieran, dice la inspiración de la palabra de Dios, mensajes selectos, tomo 1, ¿verdad? Lean todo eso hasta que ya llegamos ahí a Barry Creek, ¿sí? Y aquí pusieron algo que se llama unidad en la diversidad. Tengamos cuidado con eso porque eso lo pusieron los editores. Eso no ese concepto de unidad en la diversidad es un concepto que está usando mucho el ecumenismo y algunos de sus dichos pastores de sistema propio que dicen, no, ya, si el daviniano cree en la inspiración de una manera, si el reformista cree en la inspiración de una manera, si el AR cree en la inspiración de una manera, total, vamos a unirnos. Concepto jesuita. Unidad en la diversidad. Ahora, ¿hay unidad en la diversidad en la Biblia? No doctrinal. No en diversidad doctrinal. Hay unidad en la diversidad de dones y talentos. Uno es maestro, uno es profeta, uno es apóstol, uno canta, uno es diácono, pero todos unidos en la doctrina. Hay diversidad de dones. Hay unidad en la doctrina. El concepto católico es, hay diversidad de doctrinas y unidad humana en esas doctrinas falsas. Bueno, ustedes pueden encontrar eso. Entonces,
Dice aquí, gracias hermanito por recordarme. Sí. Entonces, permítanme un momento. Lean, les pido que lean esta parte que dice la integridad de los testimonios. Les pido que lo lean. ¿Sí? Y en esa parte, fíjense lo que dice aquí. Muchos excusan su desobediencia de los testimonios, diciendo, la hermana White está influida ¿por quién? Por su esposo. Es que ella está influida por su esposo. Los testimonios están modelados por él, por el Espíritu. ¿Y juicio de quién? No es mi esposo. ¿Es por quién? Bueno, a ver, déjeme ver. No sé qué estoy leyendo mal. La hermana White está influida por su esposo. Los testimonios están modelados por el Espíritu y juicio de él. ¿Ok? Estás diciendo no. Quien influyó en el Espíritu que influyó en los testimonios, en el juicio de los testimonios, es el Espíritu del hermano Jaime White, de su esposo. Y muchos dicen así. ¿Saben qué están diciendo? El conflicto de los siglos está modelado por el espíritu de la época que era anticatólico. Así está diciendo la R. ¿O no, hermano? Está diciendo eso. Y muchos adventistas se creen que no, hermanos. El conflicto de los siglos está modelado por el libro de Daniel y Apocalipsis. Amén. Que habla de la bestia. Con 10 cuernos en Daniel, la bestia espantosa y terrible. Y por la bestia de Apocalipsis 12, 13, 17. Y sigue diciendo aquí. Otros estuvieron procurando conseguir algo de mí que luego pudieran interpretar para justificar su conducta o para darles influencia. Entonces fue cuando decidí que nada más saldría de mi pluma hasta que se viera en la iglesia el poder de Dios que convierte. Pero el Señor, ¿quién? El Señor colocó la responsabilidad sobre mi alma. Trabajé por vosotros fervientemente. La eternidad dirá cuánto nos costó esto tanto a mi esposo como a mí. No tengo yo un conocimiento del estado de la iglesia cuando el Señor ha presentado su caso ante mí vez tras vez durante los años. Se han dado repetidas amonestaciones, pero no ha habido un cambio decidido. La gente dice, no, yo ¿para qué hacerle caso a mi hermano? Es su esposo, son sus secretarias que influyeron en ella. ¿Qué más decían? Es que ella recibió una pedrada en la casa, quedó media, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo decían que era? Media tonta. Quedó media turbada de ese golpe. Y por eso es que tiene sus visiones. Hermano, una persona que le dan una pedrada en la cabeza, especialmente aquí en la frente, se vuelve más inteligente. A ver, ¿qué pasa? A ver, médico, me sirve de menos, ayúdenme. ¿Qué pasa? Cuando viene un golpe en la cabeza, profundo el golpe, ¿qué pasa? Hay un conocimiento más amplio del cual, o la mente ¿qué le pasó a Goliat cuando le pegó a David? Se cayó, se murió. No tiene lógica, pues, esa interpretación de que por un golpe en la cabeza ella se puso a escribir. O porque fue influenciada por su esposo, o porque fue influenciada por sus ayudantes. Miren, ayer nuestro hermano Juan Pablo presentó unas cartas, ayer o antier, de la sierva del Señor. Y él le puso un tema aquí de el Espíritu Santo y algo. Sí le puso porque estamos aquí en este lugar. Entonces, miren, vamos a analizar esto. Ahí está la carta. Ahí está la carta de ella. Okay, pero ¿por qué en ocasiones ella escribía? Vamos a apagar los celulares, por favor, hermanos.
o si no apagarlos, a ponerlos en modo avión. Pónganlos en silencio. Ok. Entonces sus secretarios escribían. Y luego se lo daban a ella. Y ella decía, no, mejor aquí vamos a corregirle y vamos a poner, o aquí falta un párrafo, vamos a poner esto. ¿Se dan cuenta? Ahora, por eso fue tan importante el tema de ayer en el entendimiento. Muchos dicen, mira, se equivocó, ella misma corrigió, entonces Dios no le hablaba. Ya entendimos que Dios habla al profeta, pero el profeta decide qué palabras usar. ¿Cómo dice Marco? Le da la idea. Exactamente, Dios impresiona la mente. Pero ella, con esa mente impresionada por el Espíritu Santo, ella decide qué palabras usar. O el profeta. ¿Cuál se entiende mejor? ¿Y cuál? Exactamente, Marco, ¿cuál se entiende mejor? O si dice, por ejemplo, ella dice, a mí se me mostró toda la historia. Lea la introducción del conflicto de los siglos. Ahí habla de la inspiración. Dice, me fue revelado. Dice, y algunas ocasiones, escuche bien esto, algunas ocasiones, donde un autor, por ejemplo, historia del protestantismo de Augustin, dice, donde un autor ya tenía escrito todo lo que a mí se me había sido revelado, agarraba ese párrafo y lo ponía, por ejemplo, en el conflicto de los siglos. Entonces, la mente está inspirada y agarra una parte de la historia y la pone allí. Y muchos dicen, ya ves que no fue inspirada, ella plagió, ella copió de aquí, copió de allá. Por eso es que no entienden el proceso de la inspiración. Y otros dicen, no, mira, ahí están sus cartas. Mira, corrigió y le puso acá, le cambió. No, olvídate, ya no creas en esa señora. Y algunos dicen, y en internet la tildan de loca. No le decían loco a Noé también, fue profeta. En internet la tildan de lo peor. A nosotros también nos dicen locos. Fanáticos. Entonces, me quedan 4 minutos. 5, gracias, me regaló uno más. Los evangélicos llegaron en el 57 y le dijeron, ¿ustedes creen que Elena de White es infalible? ¿Qué es infalible? A ver, hermanos, ¿quién es el único que es infalible? Dios es el único que es infalible. Aquel que dice, Elena de White es infalible, no entiende su pregunta. Y no entiende lo que dice la Biblia, porque el único infalible es Dios. ¿Para qué hace la pregunta? Si el único infalible es Dios. Entonces vamos a entender eso. Elena de White, el único que es infalible es ¿quién? Dios. Cuando Dios impresiona la mente de Elena de White, es el Dios infalible que impresiona la mente de Elena de White. Pero es la profeta o los profetas que en palabras humanas imperfectas ponen ese pensamiento infalible. Amén. Y como no entendieron el proceso de la inspiración, en 1957 los adventistas dijeron, no, Elena de White no es autoridad para nosotros. Aquí tengo un libro. Hans Kung, famoso prólogo de un teólogo católico, escribió aquí, este libro es por un alemán, ¿cómo llegó el Papa a ser infalible? Oigan, cuando ustedes leen este libro está tremendo. El autor es August Bernhard Hasler, ¿no es alemán? Yo quizá lo pronuncié muy mal. ¿Cómo llegó el Papa a ser infalible? Oiga, así que el católico que te dice, que usted tiene su Elena de White, todo eso, mira, ella es inspirada, pero el Papa ha tomado el lugar de Dios y se cree infalible ex cátedra. ¿Qué es eso? Que cuando se sienta en su sillita y va a proclamar una encíclica, eso es incuestionable y es palabra de Dios. Y es como Dios mismo estuviera hablando. Pobre mortal.
Y saben una cosa, le dijeron a los adventistas: si ustedes creen que Elena de White es infalible, entonces tienen su papa como los católicos. Y los adventistas, como no entendieron la profundidad del proceso de la inspiración, dijeron: no nos sirve de que tenemos nuestro papa con Elena de White. No, sus consejos son consejos nada más. Hermanos, vamos a educarnos en la palabra. Vamos a educarnos en los testimonios. Vamos a entender los pilares de nuestra fe. Vamos a entender las bases bíblicas de lo que creemos. Porque dice la misma sierva del Señor: si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es bueno que los sepamos. Para los primeros adventistas, soportaban la prueba de la investigación. Aquí traigo 2 libros. Este está en español: La historia del sábado, de J. Ñaños. Esto es lo que estudiaban el sábado. Todos nuestros primeros adventistas. Historia del sábado. Historia del sábado. Inspiración. Aquí traigo otro libro de A.T. Jones, Los grandes imperios de la profecía. ¿Qué les parece? Los grandes imperios de la profecía. Ahora, quiero terminar, ya me queda un minuto. Estos hombres ¿fueron inspirados o fueron iluminados? Iluminados. Es decir, aquí está la inspiración en la Biblia y en el Espíritu por sí. Cuando el hombre iba del pueblo así común y corriente como nosotros, que no somos profetas, nos acercamos a los escritos de los profetas, nuestra mente es iluminada. Es iluminada en base ¿a qué? En base a la inspiración. Quiero que quede eso claro, hermanos, porque hay un verso en la Biblia y bueno, ya se me fue el tiempo, ¿sí? Hay un verso en la Biblia que habla de los que somos, dice en Efesios 1, 17 y 19, si quieren. Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, punto y coma, y te lo explica como, siendo que iluminados los ojos de qué, de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza de vuestra vocación y cuál es la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Ahora, un hombre en la iluminación se puede equivocar. Si no sigue paso a paso la inspiración, se puede equivocar en la iluminación. Es decir, no que el Espíritu Santo se equivoque al iluminar a la persona. La persona puede caer de rodillas y decir: Espíritu Santo, ilumíname, pero cuando entra la confianza propia, entonces no, pues si me iluminó aquí en esto no necesito que me siga iluminando, aquí también estoy bien. ¿Saben qué eso le pasó a Waggoner y Jones? Waggoner y Jones dijeron: si estuvimos bien en 1888, porque sus escritos son iluminados, no son inspirados, pero es la misma obra del mismo Espíritu. ¿Me explico? Porque si fueran inspirados, entonces sería el profeta Waggoner, sería el profeta Jones. ¿Me explico? Entonces sus escritos son iluminados, son iluminación. Pero imagínense si nosotros damos por sentido que todos sus escritos son iluminados, entonces nosotros hubiéramos aceptado el panteísmo que aceptó Waggoner y que aceptó Jones. Pero la iluminación, escucha bien, tiene que ser probada por la inspiración. ¿Queda claro? La iluminación tiene que ser probada por la inspiración. Que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cantemos el himno. Vamos a cantar
el himno Santa Biblia para mí, después el himno tema, ¿qué les parece? Amén. No sé si hay algo más, pero permítanos terminar con un himno que nos lleve a la inspiración, a la santa palabra de Dios. Santa Biblia para mí, cantamos esta. Y que como pueblo de Dios en este santo sábado podamos avanzar como un solo hombre aquí en México, en diferentes lugares, creyendo en la inspiración, y que el único infalible es Dios a través de la inspiración. Y todo lo que viene, ley dominical y todo eso es guerra contra la inspiración. ¿Es eso? Por eso la Santa del Señor dice que el sellamiento es un afirmamiento, un afianzamiento en la verdad, intelectual y espiritualmente. Primero el himno. 189, creo que es Santa Biblia para mí. 198. Gracias, Señor. Himno número 198 se está abriendo. Por eso dice aquí: eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando la oración está. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, porque tuviste a bien comunicar tus pensamientos a través de instrumentos humanos. Les revelaste un pensamiento divino. Tuviste a bien, Señor, que sus mentes fueran imbuidas en el Espíritu Santo para que pudieran ellos entender esa revelación divina y la pudieran poner en palabras en nuestro lenguaje humano imperfecto, para que pudiésemos nosotros tener una pequeña sombra
años no bastarían para entender los tesoros que están allí inspirados. Gracias también porque aquí está un pueblo en diferentes lugares que cree que el Espíritu Santo sigue obrando, trabajando en el don profético de los escritos de la hermana White, y los aceptamos como inspirados. Gracias por este pueblo que tienes aquí en diferentes lugares. Y habrá unidad en el pueblo de Dios cuando haya unidad en aceptar la palabra de Dios como inspirada y también los testimonios. Ayúdanos a quererla. El himno dice: yo que tan indigno soy, ¿qué viste de nosotros? Para que nos dieras tu palabra, nos dieras revelación por tu palabra, inspiración, e iluminaras nuestras mentes. Solo es por misericordia, por gracia, que tú nos visitas, para que algún día deseas tenernos contigo otra vez en la patria celestial. Gracias, Señor. Bendice el alimento espiritual que hemos tenido y bendice también el desayuno que vamos a tener en un momento. Gracias.